Israel expande sus ataques en Medio Oriente y bombardea el puerto de Al-Hodeida en Yemen, mientras la ONU culpa a tanques y francotiradores israelíes de la matanza del domingo en un reparto de ayuda humanitaria. 6 meses de Donald Trump en el poder, xenofobia, guerras comerciales e injerencia política marcan su regreso a la presidencia de Estados Unidos. Y el presidente ucraniano Vladimir Zelensky anunció una nueva ronda de negociaciones con Rusia en Turquía este miércoles. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que Moscú está dispuesta a actuar con rapidez, pero sus objetivos son claros e inalterables. Saludos, bienvenidos a El Mundo Ahora. Con los adelantos de las noticias más relevantes de esta jornada ya comenzamos. Acompáñenos durante los próximos 27 minutos de programa. Iniciamos nuestro recorrido por las noticias de mayor impacto en el mundo. Israel ha ampliado su ofensiva en Medio Oriente y bombardeó este lunes el puerto de Al-Hodeida en Yemen, donde aseguró haber atacado infraestructuras de los rebeldes hutíes. Según confirmó en un comunicado el ministro de Defensa israelí Israel Katz, el ejército está atacando objetivos hutíes y está castigando con vigor cualquier intento de restaurar infraestructuras terroristas que fueron atacadas en el pasado. Israel bombardea habitualmente este puerto yemení. El último ataque de la aviación fue el pasado 7 de julio, si bien también lo bombardeó un mes antes. Aún no se conoce si el ataque ha causado víctimas mortales. En respuesta, los hutíes de Yemen lanzaron un nuevo ataque contra 5 objetivos en el territorio de Israel, entre ellos el aeropuerto Ben Gurion, el más grande del país, ubicado en la ciudad de Lod. Se precisa que la operación militar de alta calidad, perpetrada mediante el uso de drones, se realizó con éxito. صدق الله العظيم انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء وردا على جريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة وردا على عدوانه الأخير على ميناء الحديدة نفذ سلاح الجو. Mientras esto sucede, la ONU dejó claro este lunes que no acatará la orden de Israel de evacuar Deir al-Balá en el centro de Gaza, zona atacada el domingo por el ejército israelí. Pese a que 2 de sus edificios resultaron afectados en las últimas horas, el portavoz de la Secretaría General, Stephen Dujarric, dijo en su rueda de prensa diaria que el personal de la ONU se queda en Gaza y frente a preguntas sobre si eso significaba desobedecer la orden de evacuación, respondió escuetamente que sí. En un comunicado previo, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, había dicho sentirse horrorizado por la degradación de las condiciones de vida en Gaza, donde se derrumban los últimos salvavidas que mantienen a la gente en pie. A esto se suma la denuncia del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, PMA, contra los tanques como francotiradores y otros uniformados del ejército israelí, quienes abrieron fuego este domingo contra la multitud que buscaba recoger el contenido de sus camiones de ayuda humanitaria en el norte de Gaza, lo que resultó en la masacre de 81 personas, según fuentes sanitarias del enclave. Vinieron 4 camiones y corrimos hacia la harina y entonces empezaron a disparar y algunos resultaron heridos y cayeron al suelo y algunos murieron y el tiroteo fue intenso y los mártires estaban en el suelo. El Programa Alimentario Mundial, PAM, declaró que una de sus caravanas de 25 camiones que transportaban ayuda humanitaria entró el domingo por la mañana al norte de la Franja de Gaza y vio diversas multitudes de civiles hambrientos que recibían disparos. Al ser consultado por la France Press, el ejército israelí se refirió a disparos de alerta para evitar una amenaza inmediata que pesaba sobre él, frente a una congregación de miles de personas. El ejército desmintió el balance de la defensa civil. Los cerca de 2 millones de palestinos asediados por Israel en Gaza están al borde de la inanición.
Ministros de Exteriores de 25 países y una comisaria de la Unión Europea emitieron este lunes un comunicado conjunto para pedir de manera urgente al gobierno israelí el fin de la guerra en Gaza y el levantamiento de las restricciones a la ayuda humanitaria. Esta declaración común, difundida por el Ministerio de Exteriores británico, comienza con un mensaje simple y urgente de los firmantes. La guerra en Gaza debe terminar ahora. Los titulares de Exteriores europeos dijeron que el sufrimiento de los civiles en la franja ha alcanzado nuevas cotas y advirtieron de que están dispuestos a adoptar nuevas medidas para apoyar un alto el fuego inmediato y una vía política hacia la seguridad y la paz para los israelíes, los palestinos y toda la región. En este sentido, aseguraron que Israel debe cumplir con sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario y calificaron el modelo de prestación de ayuda israelí como peligroso por aumentar la inestabilidad y privar a los gazatíes de su dignidad humana. Sin embargo, como era de esperar, el régimen genocida israelí rechazó la declaración conjunta. En el texto, Israel insiste en que existe una propuesta concreta para un acuerdo de alto el fuego que no incluye el fin definitivo de la ofensiva ni la retirada de las tropas de Gaza, la cual ha sido repetidamente aceptada por Israel, pero no por Hamás. Por su parte, el primer ministro palestino ofreció una conferencia de prensa crítica en medio de las crecientes condiciones de hambruna en Gaza. سأقرأ البيان أولا باللغة العربية ثم باللغة الإنجليزية. في ظل ما يشهد قطاع غزة من مجاعة متصاعدة، نطالب المجتمع الدولي باتخاذ خطوات حقيقية وملموسة لوقف الحرب ضد أبناء شعبنا في غزة والمستمرة لليوم 654 على التوالي. تواصل إسرائيل تنفيذ سياسة تدميرية ممنهجة ضد الحياة المدنية والبنية التحتية، وقد دمرت النظام الصحي والمنظومة التعليمية والنسيج الاجتماعي والثقافي للشعب الفلسطيني في قطاع غزة. كما هجرت قسرا الغالبية الساحقة من سكان القطاع وحولته إلى أرض خراب وفناء أشبه ما يكون بمشهد نهاية العالم. استشهد في غزة. En este contexto, el Papa León XIV instó este lunes a que se permita la adecuada entrada de ayuda humanitaria en Gaza de forma urgente en una conversación telefónica con el presidente palestino Mahmoud Abbas. Dada la dramática situación humanitaria, se subrayó la urgencia de proporcionar socorro a los más expuestos a las consecuencias del conflicto y permitir la adecuada entrada de ayuda humanitaria, informó el Vaticano. Además, el pontífice renovó su llamamiento al pleno respeto del derecho internacional humanitario y subrayó la obligación de proteger a los civiles y los lugares santos, así como la prohibición del uso indiscriminado de la fuerza y del desplazamiento forzoso de la población. En el rezo dominical del Ángelus, el Papa volvió a alzar la voz ante la violencia en Medio Oriente tras el ataque israelí del pasado jueves a la parroquia de la Sagrada Familia, la única católica de Gaza, que causó 3 muertos y varios heridos. Hago un llamamiento a la comunidad internacional para que observe el derecho humanitario y respete la obligación de proteger a los civiles, así como la prohibición de los castigos colectivos, del uso indiscriminado de la fuerza y de los desplazamientos forzosos de la población. Hago un llamamiento a nuestros queridos cristianos de Oriente Medio. Me siento cerca de ustedes ante una sensación de impotencia frente a una situación tan dramática. Cambiamos de tema. Este 20 de julio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumplió los primeros 6 meses de su segundo mandato, luego de asumir el cargo en enero pasado. La gestión del republicano ha estado marcada por las persecuciones y redadas migratorias contra las comunidades de migrantes indocumentados, la guerra arancelaria, la crisis diplomática con varios países por su marcada injerencia en los asuntos internos de estados soberanos y el apoyo al gobierno israelí en su genocidio contra el pueblo palestino. Estados Unidos es, por definición, una nación construida
constituida por comunidades de migrantes. Las cifras estiman que en el país residen actualmente más de 47 millones de personas nacidas en otras tierras, pero que por diversos motivos se radicaron en la nación norteña. Desde su asunción a la Casa Blanca, Trump ha impulsado una fuerte persecución contra estas poblaciones. En materia migratoria, el segundo mandato de Trump se ha caracterizado por deportaciones masivas de migrantes. Una política de Estado altamente criticada por hacer redadas a migrantes tramitantes de asilo, residentes y hasta ciudadanos estadounidenses. Ha enviado a personas a cárceles salvadoreñas y ha abierto polémicos centros de detención como el Alligator Alcatraz en Florida, donde se multiplican las denuncias de insalubridad y maltrato a los migrantes. Reanudó la construcción del muro fronterizo con México y ha amenazado a sus socios latinoamericanos con aranceles si no aceptan las deportaciones. En estos 6 meses, el panorama migratorio en la nación norteña se ha deteriorado inimaginablemente, incluso para asombro de sus adeptos latinos. La administración republicana ha contratado a miles de agentes para el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas para realizar redadas en centros comerciales, laborales y campos agrícolas. Trump firmó una orden ejecutiva para eliminar la ciudadanía por nacimiento a hijos de inmigrantes y contó con el apoyo de la Corte Suprema. Asimismo, reactivó la separación de familias, sobre todo en centros de detención en la frontera, y eliminó el estatus de protección temporal para personas de Venezuela, Haití y El Salvador. A esta última nación envió al menos 288 personas para la megacárcel conocida como el Centro de Confinamiento del Terrorismo, con la anuencia del presidente Nayib Bukele. Este accionar despertó protestas en varias ciudades del país, entre ellas Los Ángeles. Otras de las narrativas con las que Donald Trump hizo carrera por la Casa Blanca fue la amenaza de imponer nuevos aranceles a las importaciones que realiza el país. Las medidas suponen el reinicio de una guerra comercial y, por tanto, un incremento de los precios al consumidor. Los aranceles han sido otra marca de estos primeros meses. El magnate anunció en abril un arancel del 10% a todas las importaciones globales hacia Estados Unidos. Ha mantenido un fuerte pulso con China, al que alcanzó a imponer tasas de importación del 145%, generando represalias de Beijing y sacudiendo los mercados globales. Ambos países pactaron una tregua de 30 días en junio, mientras siguen negociando. También mantiene negociaciones con otros de sus socios más cercanos, como Canadá, México y la Unión Europea, a los que amenaza con impuestos de aduana del 30% y de 35% en el caso de Ottawa. A nivel internacional, la asunción de Trump a la Casa Blanca no ha pasado desapercibida. Lejos de asumir una postura pacífica, como prometió durante su campaña electoral, el magnate republicano ahora ha dado marcha atrás en su intento por resolver en 24 horas, como prometió, el conflicto entre Rusia y Ucrania y amenaza a Moscú con un arancel del 100% si en 50 días no pacta la paz con Kiev. Lo hizo de nuevo. Un giro en su postura sobre la guerra en Ucrania puso la mira esta vez sobre Rusia y con una amenaza. Vamos a ponerles aranceles muy severos. Si no hay un acuerdo en 50 días, aranceles de alrededor del 10%, 100% les decimos tarifas secundarias. A diferencia de los aranceles base, que son los que se aplican de manera directa, los secundarios penalizan a los terceros que comercian con un territorio, en este caso Rusia. La medida fue rechazada desde el Kremlin y celebrada por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Entre los habitantes de Moscú, el anuncio del líder republicano, que se había mostrado reacio a castigar a su homólogo Vladimir Putin, ha generado reacciones encontradas. Esto, si Rusia y Ucrania no firman una tregua, simplemente provocará una caída en su popularidad, la de Trump. Quiere ser un pacificador. A su orden, denuncia y todo se detiene y florece. Es imposible. Mientras que en Kiev la amenaza despierta tanto esperanza como frustración. Claro que los anuncios de Trump podrían acelerar el fin de la guerra, pero por alguna razón tengo muy poca fe en este Trump. Para ser sincera, tengo muy poca fe en él. Hoy dice una cosa y mañana puede que diga otra. Trump había anticipado que el 14 de julio haría un importante anuncio en su política frente al Kremlin, al que por años se ha mostrado afín.
Pese a que aún disfruta de un fuerte apoyo de su base electoral, Donald Trump no muestra los niveles de aprobación del inicio debido al desarrollo de su gestión. Veamos el reporte. Domingo 20 de julio, a 6 meses de gobierno del presidente estadounidense Donald Trump, la cadena CBS reveló que los niveles de popularidad del mandatario han caído hasta el 42%. De las más de 2.000 personas participantes en el sondeo, 61% coincidieron sobre la importancia de la política migratoria, seguido por la inflación en un 56% y el caso Jeffrey Epstein con un 36%. El apoyo a las deportaciones masivas de inmigrantes, que tan solo en febrero pasado contaba con un 59% de aceptación, se ha reducido a un 49%, manteniendo su respaldo principalmente de parte de los republicanos. De los encuestados, el 64% considera que la comunidad hispana es la más afectada por redadas antimigrantes. De ellos, el 78% lo reconoce como un trato injusto, a pesar de aceptar que dichas medidas han contribuido a la disminución de cruces irregulares en la frontera sur. En materia fiscal, 70% de los estadounidenses participantes consideraron que la administración debería enfocar sus esfuerzos a la reducción de la inflación, y un 60% se opone a la imposición del aumento de aranceles a productos exportados. Aunado a esto, solo el 25% cree que encontrará algún beneficio derivado del proyecto de ley presupuestaria. Finalmente, pese a la diversidad de opiniones en cuanto al caso Epstein, el 89% quiere que las pruebas y detalles del proceso sean revelados. Si todo esto no fuera suficiente, durante la campaña por la presidencia aseguró que una vez en la Casa Blanca haría pública una supuesta lista de cómplices del multimillonario pedófilo Jeffrey Epstein, quien se suicidara en 2019 tras ser acusado de pederastia. Sin embargo, a día de hoy se niega a cumplir la promesa y acusa a los demócratas de crear falsas narrativas para perjudicar su imagen. Donald Trump ha roto con parte de su propia base. Así es, el presidente de Estados Unidos ahora dice que ya no quiere el apoyo de algunos de sus seguidores más fieles del movimiento MAGA, y todo por un hombre que no deja de generar polémica, Jeffrey Epstein. Trump arremetió contra quienes alguna vez lo respaldaron, porque ahora critican la manera en que su gobierno manejó el escándalo de Epstein. Desde su red, Truth Social calificó la teoría sobre Epstein como la nueva estafa de los demócratas. Y fue más allá, acusó a sus exseguidores de ser débiles y de caer en lo que él llama tonterías. ¿Por qué este conflicto? Porque tras una investigación conjunta del Departamento de Justicia y del FBI, se concluyó que Epstein no tenía una lista de clientes poderosos y que se suicidó en prisión, algo que no convenció a buena parte del movimiento MAGA. Muchos conservadores esperaban una revelación explosiva. Promesas no faltaron. El propio Trump, junto a su fiscal general, Pam Bondi, y el subdirector del FBI, Dan Bongino, habían asegurado que revelarían la verdad. Pero al llegar a las conclusiones oficiales, simplemente no pasó nada. Ahora, ante las críticas de su propia base, Trump marca distancia y deja claro que no quiere su respaldo si continúan con esas acusaciones, que se vayan a hacer el trabajo de los demócratas, escribió. Y cerró diciendo que no entiende por qué el caso sigue interesando, pues lo considera sórdido pero aburrido. Con esta ruptura, Trump no solo pone en entredicho su relación con el movimiento que lo llevó a la cima, también deja una pregunta en el aire. ¿Está cerrando un capítulo o simplemente intentando apagar un fuego? Seguimos con más, y es que el presidente ucraniano Vladimir Zelensky anunció este lunes una nueva ronda de negociaciones con Rusia en Turquía este miércoles para tratar de avanzar hacia una salida negociada de la guerra. Aunque el gobierno ruso señaló también este lunes que se necesitará mucho trabajo para lograr avances en las conversaciones de paz con Ucrania. Sin embargo, el Kremlin no descarta una reunión entre el presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo estadounidense Donald Trump en China en la víspera del aniversario 80 del fin de la Segunda Guerra Mundial, que tendrá lugar en septiembre. El portavoz presidencial ruso Dmitry Peskov declaró este lunes que si bien está en la agenda del jefe de Estado ruso, no han oído que el presidente Trump también vaya a ir a Beijing. Si sucede que él también viaja, tampoco se puede descartar que se plantee la cuestión de la conveniencia de celebrar una reunión, concluyó Peskov. Sus comentarios tuvieron lugar después de que The Times publicara un reporte que alega que el presidente chino Xi Jinping podría solicitar a Trump y a Putin una reunión con el fin de que Moscú restablezca las relaciones diplomáticas con Washington y de que se organice una cumbre con Rusia.
Existe nuestro proyecto de memorando y existe un proyecto de memorando que fue transferido por la parte ucraniana. Habrá un intercambio de opiniones y negociaciones sobre estos dos proyectos, que hasta ahora, digamos, son absolutamente diametralmente opuestos. Por lo tanto, hay mucho trabajo diplomático por hacer. En este contexto, la Unión Europea aprobó el pasado viernes su 18º paquete de sanciones contra Rusia, que incluye a bancos chinos a los que el bloque acusa de facilitar la evasión de sus medidas punitivas. China, por el contrario, ha instado a la Unión Europea a poner fin de inmediato a la práctica errónea de sancionar a sus empresas y entidades financieras y ha prometido tomar medidas para defender sus intereses nacionales. De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores publicado este lunes, el gigante asiático actuará con firmeza en respuesta al nuevo paquete de sanciones antirrusas. Esta advertencia llega a pocos días de una cumbre clave entre líderes de ambas partes. El jueves se celebrará una importante cumbre en Beijing, donde el presidente chino Xi Jinping y el primer ministro Li Qiang se reunirán con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa. Por su parte, el presidente ucraniano Vladimir Zelensky aseguró haber propuesto nuevas negociaciones con Rusia e insistió en que es necesario llegar a un alto el fuego, aunque Kiev ya había abandonado la mesa de negociaciones que por 2 ocasiones se realizaron en Estambul, Turquía. Por su parte, el Kremlin ha llamado en varias ocasiones a retomar el diálogo. No obstante, Moscú ha dicho que está dispuesta a actuar con rapidez, pero que lo principal para ellos es alcanzar sus objetivos, que son claros e inalterables. El secretario del Consejo de Seguridad, Umerov, también informó que había propuesto una nueva reunión con la parte rusa para la próxima semana. Es necesario intensificar las negociaciones, es necesario hacer todo lo posible para lograr un alto el fuego, y la parte rusa debe dejar de eludir las decisiones. A pesar de estas palabras, Zelensky dijo este lunes, tras reunirse en Kiev con el ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, que las empresas francesas están dispuestas a fabricar drones en Ucrania. En su canal de Telegram, Zelensky detalló que estaban listos para ampliar la producción conjunta en materia de defensa. También informó que durante el encuentro abordaron la asistencia en defensa y discutieron los resultados de las reuniones en el formato Ramstein, así como el tema de las sanciones contra Rusia y el estado de las negociaciones para la adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Aunque el viernes el canciller alemán Friedrich Merz descartó la adhesión de Kiev a la Unión Europea en los próximos años, en una rueda de prensa conjunta con el presidente rumano Nicosur Dan, el canciller alemán dio a entender que la adhesión de Ucrania a la UE está fuera de discusión mientras continúe el conflicto con Rusia y aseguró que el camino hacia la membresía supone un proceso que sin duda llevará muchos años. El nuevo ministro ucraniano de Defensa, Denis Shmyhal, instó a los aliados a acelerar las entregas de sistemas de defensa antiaérea estadounidenses bajo el plan propuesto por Trump. Air defense, especially Patriot and PAC-3 missiles, along with ammunition, are crucially important to us. Russian terror is continuing, so we need to strengthen our air defense. I request the US to make these weapons available for purchase, and our European partners to extend all the needed financing for their procurement. Este lunes, en el marco de la reunión del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania, el canciller alemán ratificó que cuenta con la aprobación general de Estados Unidos para que Washington mande a Alemania los sistemas Patriot que Berlín quiere poner en manos de las Fuerzas Armadas de Ucrania. La reunión, presidida virtualmente por Alemania y Reino Unido, puso de manifiesto la firme postura de ambos países respecto a la urgencia de apoyar a Kiev. Mientras, Boris Pistorius, el ministro de Defensa alemán, anunció que su país está dispuesto a contribuir en el envío a Ucrania de 5 Patriots, sistemas de fabricación estadounidense, cuyo precio se estima en unos 1.000 millones de euros. Recordemos que el plan de armamento de Trump, anunciado hace una semana, implica que las naciones europeas paguen y envíen armas estadounidenses, incluidos sistemas de misiles de defensa antiaérea Patriot a Ucrania a través de la OTAN, ya sea de los arsenales existentes o comprando y donando nuevos. Message to Putin. Dragging out the war will come at an ever higher cost to him.
Ukraine will continue to successfully defy Putin's war machine and will weaken it a little more every day. It is our duty, colleagues, and our obligation to actively support our Ukrainian friends in this regard. En este escenario, el periodista ultraderechista estadounidense Tucker Carlson, en una conversación con Paul Rosheimer, su colega del medio alemán Bild, cuestionó la posibilidad de que Rusia pueda iniciar un ataque contra algún país europeo como Polonia o Alemania, contrariando la amenaza que dice Europa tener. En la discusión que abarcó las causas del conflicto ucraniano y las relaciones entre Rusia y la OTAN, Tucker Carlson le recordó a su interlocutor que la posible adhesión de Ucrania a la Alianza Atlántica fue una de las líneas rojas para Moscú, que durante varias décadas estaba insistiendo en que no acepta la expansión del bloque hacia el este. No hay evidencia de que Putin quiera bombardear Berlín, Londres o Washington, pero hay mucha evidencia de que Ucrania y Estados Unidos están pensando y hablando abiertamente sobre bombardear Moscú. Y solo digo, ya sea que piensen que es una buena idea o no, eso es una guerra nuclear, advirtió. Carlson remarcó que mientras Alemania, motor económico de Europa, se está hundiendo, Rusia, por el contrario, va en ascenso, por lo que, a juicio suyo, los líderes europeos deberían estar más enojados con sus propios gobernantes que con Putin. But negotiations are really frustrating. They're frustrating with your wife. They're frustrating with Vladimir Putin. It's frustrating because you don't get everything you want. But he changed his... It takes a while. People get frustrated. They make threats. Do they make good on those threats? I don't know. Not always. I don't make good on all my threats. Try not to make too many threats. But when I do, I don't always make good on them. And that may be the case here. But I think it's important to recognize that diplomacy is really difficult. That's why it's so rare. But when the option is nuclear war, it's worth doing. Con el repaso de las noticias más relevantes del panorama internacional en las últimas horas, ponemos punto final a esta emisión del programa. Manténgase informado en el canal cubano de noticias.